amigos? Muy buenas noches en este lunes 5 de mayo, donde se celebra la batalla de Puebla, donde las tropas mexicanas comandadas por el general Ignacio Zaragoza vencen a ese entonces mejor ejército del mundo, el ejército francés. Una fecha que se celebra más en Estados Unidos que aquí, porque aquí no deja de ser día hábil. Pero bueno, bienvenidos a esta emisión número 492 en este lunes 5 de mayo, y como siempre me da muchísimo gusto recibir a mis estimados amigos. Antonio Lagunes, bienvenido, Toño. Gracias, doctor, buenas noches. Al titular de este programa, Alfredo Bielma. Buenas noches. Por supuesto, a mi querido amigo Martín Quitano. Buenas noches, Carlos, un gusto. Y al desordenado de este grupo, que es el maestro Juan Antonio Nemi. Toño, Buenas noches, un honor. Al dueño del micrófono. También. Y bueno, después de ese infame partido de Pumas ayer que perdió con Monterrey, y ese tongo de ese infame peleador que se dice llamar el mejor del mundo, el Canelo Álvarez, que fue a generar una imagen plena de decadencia en ese combate con el cubano allá en Arabia Saudita, pues ¿qué les puedo decir? ¿Quién ganó? Pues el Canelo ganó por decisión. Sorpresa. Bueno, ¿sabes cuántos golpes dio? ¿Cuántos? 152. Se llevó, 52 golpes efectivos. Se llevó $1.500.000 por cada golpe que dio. Ese es un show. Y allá los, ¿cómo les llaman en el béisbol, en el fútbol, a los aficionados que no saben mucho de esos deportes? Villamelones, que siguen a este tipejo, que lo único que hace son tongos a lo largo de su carrera, que se niega a enfrentar a peleadores de verdad, como el mexicano Benavides, como otros más, el boxeador que lo venció ya recientemente. Bueno, ya ni para hablar, ni perder el tiempo con este tipo. Hoy tenemos también temas muy interesantes que vamos a conversar. Por supuesto, dos temas ganan la atención de los últimos días. Pues el enfrentamiento verbal que por un lado tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, como dicen los de Centroamérica, y el expresidente Ernesto Zedillo, y por otro lado también los comentarios del presidente Donald Trump con respecto a la última charla telefónica que tuvo con la presidenta sobre la propuesta de Trump de mandar soldados norteamericanos a combatir los cárteles de las drogas. Por supuesto, también un tema que levanta interés y que pronto vamos a tener aquí en La Conjura. La primera semana de campaña, concretamente en Jalapa, y donde Sociedad 3.0, a través del programa Testigos, que también conduce Juan Antonio Nemidí, va a ir entrevistando a los candidatos a la alcaldía de Jalapa, que también va a ser seguramente unos programas muy interesantes. Y por supuesto, lo que ha resultado de una demanda que se presentó en la Fiscalía General y con respecto a desfalcos en la Secretaría de Servicios de Salud del Estado, y hay que explorar ese tema porque es muy importante. Y al final, si nos da tiempo, veremos el tema del famoso huachicol transfronterizo, que también ha sido un tema de las últimas semanas, y que también es un tema muy interesante para descubrir, discernir todos los políticos, los empresarios que están metidos en este tema, que es un delito muy serio. Que Martín Quitano está metido. Es lo que me han comentado, que Martín... Se ve el manejo del presupuesto. Algo que ver ahí. Bien, iniciamos con el primer
tema que tiene que ver básicamente con esta confrontación entre el expresidente Zedillo y la presidenta Claudia Sheinbaum. Alfredo Birman, ¿cómo ves este tema? Interesante, desde luego, porque se trata de un expresidente de la República cuyo periodo concluyó hace justamente 25 años. Y es la primera vez que entra Zedillo a la palestra para cuestionar la forma en cómo se conduce al país en estos momentos. Y porque, desde luego, es la expresión de cómo hay gente preparada que ve hacia el futuro y el futuro que le espera a México en la forma en cómo se está implementando esa conducción. Zedillo es la expresión de una experiencia política interesante, muy importante. Se trata del presidente de la República que dio oportunidad a la alternancia. Y lo digo con mucha conciencia porque efectivamente aquella distancia entre el gobierno y el partido que implementó Zedillo respecto del Partido Revolucionario Institucional no fue de ninguna manera una cuestión retórica, fue efectiva. Él sentó con su procedimiento poniendo 6 presidentes del Partido Revolucionario Institucional y desestabilizando al partido con ese procedimiento, debilitándolo, de tal manera de condicionar una trascendente alternancia en México, como lo fue, porque electoralmente o políticamente se esperaba que en esa competencia electoral del 2000 el partido que llevara la de ganar fuera el Partido de la Revolución Democrática, y no fue así, fue el Partido Acción Nacional, favorecido precisamente por aquella que llamaban concertación a partir del inicio del gobierno de Salinas de Gortari y que continuó en el gobierno de Ernesto Zedillo. Y ahora sale Ernesto Zedillo con esta confrontación con la presidenta de la República, que ella se engancha en esto, y hace pues una diferencia de poderes entre un expresidente de la República y una política que está en funciones, que es la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que hace una cruel diferencia entre las posibilidades de uno y otro, claro, en cuanto al debate. Claro, claro que sí. Pero fíjate, Toño, que este debate, Toño Nemi, esta confrontación que se ha dado recientemente entre el expresidente y la presidenta CONAM, tiene su origen en la inconformidad que existe al interior del país, aunque nos digan lo contrario, con respecto a la reforma judicial. De ahí no podemos soslayar que Ernesto Zedillo hizo una reforma judicial que él consideró importante en su tiempo y que, como bien dice Alfredo Bielma, Zedillo se mantuvo 25 años sin emitir una opinión con respecto a lo que se ha desarrollado en el país. Pero ante esta perspectiva, la complejidad, y además, como hemos acordado que la próxima conjura vamos a hablar sobre el tema de la elección judicial, pues se deriva una serie de dimes y diretes entre el expresidente y la presidenta con respecto a lo que hizo Ernesto Zedillo, que fue el FOBAPROA, que a mí me causó mucha sorpresa la expresión que hizo Zedillo recientemente, preguntándole a la presidenta qué hubiera hecho ella en ese momento, ¿no? Porque Zedillo expresó que esta política económica desarrollada durante su gestión tuvo que ver con salvaguardar los ahorros de los mexicanos. Pero también ha salido a la luz una serie de hechos también que despiertan sorpresa para muchos que no estaban informados. Varios peristas que avalaron esta reforma ahora son convencidos morenistas y de primer nivel, no de cualquier nivel, no militantes o de las
gentes que creen en esta farsa que se llama la 4T. ¿Qué opinas al respecto? Hay dos, bueno, primero una disculpa, pero ya que me dijeron desordenado, ya tengo la libertad de tomar una selfie para guardarla de recuerdo, porque son gratos momentos compartidos con mis compañeros de la Conjura. Después, buenas noches, feliz día del 5 de mayo y de la Batalla de Puebla. Esta discusión tiene dos vertientes. La primera y la más importante. No es solamente la desaparición del Poder Judicial, es la destrucción total de los organismos autónomos, 7 u 8, que garantizaban, más, digamos que casi garantizaban, los derechos de los ciudadanos mexicanos contra los abusos del Estado como ente jurídico. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia, la colonización de las comisiones, la nacional y las estatales de derechos humanos, la destrucción de todas las entidades, el Instituto de Acceso a la Información, que fue el que nos permitió saber el tema de la Casa Blanca de Peña Nieto, por ejemplo. El Instituto de la Cuestión de la Información que desapareció la doctora Sheinbaum, es el que nos permitió enterarnos de muchas cosas. Yo he comentado aquí que ella y el señor presidente López Obrador declararon secretos los gastos de las obras multimillonarias de los segundos pisos del Distrito Federal. Bueno, pues hay toda una estrategia para recuperar el control hegemónico del poder en lo que prácticamente constituye, nos gusta aceptarlo o no, una dictadura, una autocracia. Es un proceso persistente y bueno, prueba de ello son muchas cosas. Por ejemplo, el fraude legal que hicieron para darle a Morena 28% más de diputados y senadores que le correspondían en la asignación. Morena tiene mayoría ficticia en el Parlamento mexicano gracias a la sumisión y al control político por parte de Morena y de López Obrador, de los tribunales electorales y de los organizadores de las elecciones. Lo que Zedillo viene a decir es que ya mataron a la democracia y que estamos a un pelo de rana de una dictadura igual a la de Venezuela, a la de Nicaragua, igual a la de Cuba, y esa no es poca cosa. Pero la otra vertiente de la discusión es cuando el expresidente Zedillo cuestiona a la presidenta Sheinbaum 25 años después y le dice: tú, presidenta, eres cómplice de López Obrador en la destrucción de la República, tú, presidenta, mataste a la democracia, tú, presidenta, le estás causando un daño terrible a la nación. Ella le dice: si me sigues molestando, voy a sacar a relucir el tema del FOBAPROA, que es el fondo con el que se intentó proteger el ahorro de millones de mexicanos cuando Zedillo era presidente hace 20 y tantos años. Querido rector, no solamente es el hecho de que destacados morenistas hoy fueron los que aprobaron el FOBAPROA, va más allá. La empresaria consentida del régimen, la señora Altagracia, la del desfile de modas, esa mujer, la dueña del grupo Minsa, que heredó de su padre, recibió de Salinas de Gortari prácticamente regalada la fábrica de camiones Dina y muchas cosas más. Bueno, pues la señora es heredera de una empresa que recibió miles de millones indebidamente del FOBAPROA, y esa misma señora recibió su padre 900 millones de pesos de préstamo personal del FOBAPROA. Entonces, no es solamente que los grandes morenistas de hoy hayan sido los apoyadores del FOBAPROA, sino que lo verdaderamente grave es que se beneficiaron en las supuestas operaciones ilícitas. Pero voy a acabar con lo más importante. ¿Sabe usted quién fue la persona que operó el FOBAPROA? ¿Sabe quién fue la funcionaria que designó Ernesto Zedillo para crear este fondo de protección al ahorro? La señora Patricia Armendáriz. ¿Y sabe qué? Esa señora fue a ver a Adela Micha y le dijo: Adela, no había otra posibilidad. O hacíamos el FOBAPROA o se reventaba el país. Y adivine usted, ¿en dónde estaba Patricia Armendáriz? Es diputada de Morena. ¡Qué coincidencia! Bueno, pero luego estamos discutiendo el futuro del país, la democracia, la justicia, la desaparición de los poderes, y en lugar de enfrentar ese debate con claridad y con firmeza, en lugar de demostrar que no es cierto que están convirtiendo esto en una dictadura, se pone a reclamarle lo que pasó hace 25 años. Gracias, Toño. Otro Toño, Lagunes, ¿cómo ves usted? Es un tema, como ya lo mencionaba, tiene muchas aristas.
La pregunta que se han hecho y se hacen muchas personas es en el sentido si es la confrontación es ideológica o es mediática, porque toda esta situación se ha dado a raíz de que el expresidente Zedillo hizo una manifestación de las ideas respecto a lo que estaba sucediendo con, él le llama el ataque a la democracia en el país, y lo hizo en un foro de abogados el año pasado. Posteriormente lo hizo en una entrevista que le hicieron más bien fue un ensayo que él publicó en Letras Libres, y a raíz de esto se ha generado una polémica que no sé si es ideológica o mediática, porque finalmente se ha dado, con el uso del aparato del Estado, con los medios del Estado, atacar al expresidente Zedillo. Y la pregunta es, si no hubiese él hablado, si él no hubiese manifestado este desacuerdo, ¿estaríamos hablando de esto? O la otra pregunta también ¿es un distractor para dejar de ver toda la problemática de tipo de seguridad, de tipo económico, la reforma judicial, voltear a ver otro lado, como ya lo decía Toño, voltear a ver lo que pasó hace 30 años, que además en el discurso, en la narrativa, en la comunicación gubernamental respecto al FOBAPROA, hay una serie de mentiras, hay una serie de medias verdades respecto a lo que fue el FOBAPROA, que ya fue un rescate al sistema bancario, y también lo que suscitó, lo que buscó es tratar de no caer en esta cuestión de impago, ¿no? Justo eso es, de manera general, lo que fue el FOBAPROA. Pero hoy la narrativa es que hubo una serie de situaciones que no es cierto. Inclusive el titular de la unidad financiera salió a decir una serie de cuestiones que no tiene razón, que son medias verdades. Sin embargo, esa narrativa es la que le está sirviendo a la presidencia para fijar, distraer una serie de elementos o de situaciones que deberíamos estar volteando a ver, ¿no? Discutiendo, analizando. Como ya se ha mencionado, el tema del FOBAPROA es un tema que, si bien fue importante hace 30 años, hoy en día la trascendencia no es tal como la deuda, como las cuestiones de Pemex, como la cuestión de la Comisión Federal de Electricidad, como las cuestiones del Tren Maya, como las cuestiones del AIFA. Ahora, el fin de semana, la presidenta inauguró las instalaciones de la Universidad del Bienestar en Texcoco, que parecen unas chozas, que parecen unas cabanitas ahí. Ese tipo de cosas son las que tal vez tratan de distraer la atención, ¿no? Y además quiero decir que el FOBAPROA no solo ha sucedido en México el tema, ¿no? O sea, este rescate bancario se dio en Estados Unidos con Barack Obama, ¿no? En el 2008, se dio en España, se dio en Argentina, ¿no? Se dio, y en Argentina sí generó un problema, ¿no? Porque ya los ahorradores no podían acceder a su dinero, a su capital, y generó un problema bastante serio. Entonces, me parece que el expresidente Zedillo hace una pregunta bastante interesante, porque dice: ¿cuál era la verdadera naturaleza de la transformación morenista en el poder? ¿No? Y menciona: el acertijo quedó debidamente esclarecido y resuelto. La transformación prometida era en realidad la de sustituir nuestra joven democracia por una tiranía. Y además, la puntilla creo que la dijo en la última entrevista que le dio a Letras Libres: me preocupa que la popularidad se confunda con el cumplimiento del deber. Yo le recordaría a la presidenta que la función de un presidente no es ser popular, sino servir a su nación. Contundente. Entonces creo que si como lo mencionaba el maestro, si se pone la presidenta a hacer una revisión del FOBAPROA, y con todo lo que el expresidente Zedillo le ha propuesto, va a salir perdiendo.
le propone una revisión de las obras, como el Tren Maya, como la cancelación del aeropuerto, como una serie de obras que no generan beneficio al país, pues vamos a auditar igual que se auditó el FOBAPROA. Y ahí saldría perdiendo sustancialmente, ¿no? Muy bien, Toño, muchas gracias. Martín, pues un tema candente, sin duda, esta confrontación verbal entre la presidenta y el expresidente, que ojalá trascienda a la opinión pública, ojalá no se quede en aquellos que leen las noticias, ¿no? Sino que el pueblo entero se entere de esta confrontación, porque son dos posiciones diametralmente opuestas, que sin embargo, una cuestionada por el FOBAPROA y otra cuestionada por lo que está ocurriendo. Muchos matices, muchas cosas interesantes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, efectivamente me quedaría con la primera parte de tu comentario, pregunta, que es, ojalá y trascendiera. Yo no lo sé qué tanto trascienda este debate al conjunto mayoritario de la población, esencialmente porque hay un sector de la misma población que le queda lejos incluso el nombre de Ernesto Zedillo. Sí, chavos, ¿no? Los jóvenes de menores de 25 años se deben de preguntar qué onda con Ernesto Zedillo. ¿Quién es? Porque más allá de que fue un presidente de la República y que por cuestiones de cultura general tendríamos que estar obligados a conocer nuestra historia inmediatamente pasada con mayor facilidad que la de hace 100 años, lo que es cierto es que Ernesto Zedillo no fue un presidente así rimbombante en el protagonismo mediático. Obviamente atacó y estableció elementos de reflexión mayor cuando nos ponemos a revisar su sexenio, no solamente en la toma de decisiones alrededor del rescate bancario, que es lo que está validando fundamentalmente en la confrontación la presidenta Claudia Sheinbaum, sino, por ejemplo, en reformas trascendentales como la cuestión del Poder Judicial, la cuestión electoral, donde se construye ya auténticamente un organismo autónomo, ¿no?, que garantizaba los procesos electorales y que le daba una vigilancia ciudadana, la sacaba del ámbito del control gubernamental, que obviamente también es el presidente que, más allá de las discusiones internas del mismo PRI, que ya Alfredo Bielmo planteaba algunos elementos, pudiera haber presentado la condición de que hubo una traición al priismo y de que simple y sencillamente ofertó la presidencia de la República para la alternancia. Al final del día establece un momento histórico para nuestro país. Insisto, con elementos tan valiosos para la discusión pública nacional, Ernesto Zedillo ha sido, o había sido hasta ahora, menos conocido que otros enemigos mortales de los que ahora gobiernan. Estoy, por ejemplo, pensando en el innombrable Carlos Salinas, utilizado durante muchos años por Andrés Manuel López Obrador. El villano favorito. El villano favorito. Otro más, Calderón, que también lo utiliza Andrés Manuel López Obrador prácticamente en todo el sexenio pasado, pasando a segundo término al propio Carlos Salinas de Gortari. Y ahora de repente resulta Ernesto Zedillo el elemento fundamental de la discusión de la Cuarta Transformación. El nuevo villano favorito. Pero en una serie de discusiones ad hominem. O sea, van contra la persona, no van contra el mensajero, no van contra el mensaje. No hay una argumentación clara respecto de lo que está diciendo Ernesto Zedillo, que está planteando la ruptura del modelo republicano democrático construido a tirones durante muchos años en nuestro país. Claro, con una serie de elementos fundacionales de una democracia débil, que con muchas fragilidades había recorrido un largo trayecto para consolidar una libertad mayor en las posibilidades de acceso al poder, de definir cómo nos comportábamos cívicamente en los procesos de toma de decisiones por el poder político. Y obviamente a partir de allí derivar un montón de otras acciones. Pero esto no se discute por parte del gobierno, no se discute por la representación de la 4T, se discute la persona, Ernesto Zedillo. Y aquí caigo en el elemento que de alguna manera ya planteaba Toño Lagunes,
y que tiene que ver también, creo yo, con una referencia que hace Gerardo Esquivel hoy en uno de sus artículos, que es un referente de la 4T y que tendríamos que tomarlo en cuenta esa posición, porque debe de haber problemas en el país de cómo están abordando esta situación. Gerardo Esquivel precisamente refiere esta discusión ya planteada por Toño respecto de que sea simplemente una distracción de los grandes y graves problemas que estamos teniendo, y que uno de ellos refiere precisamente Gerardo Esquivel, y creo que es notorio que no fue tan impactante y conocido por la normalidad de la violencia en la cual vive nuestro país, que es la muerte de un policía o uno que en su momento casi fue descrito como un héroe de la policía, lo fue, ¿no? Descrito por el gobierno de Peña Nieto, que fue derribado en una acción de sanción, ¿sí?, de militar contra el principal dirigente del cártel Jalisco Nueva Generación, y que fue el único sobreviviente con lesiones mayores, ¿no? Lo acaban de matar hace unos días, a los 10 años exactos de que esto sucediera. Pero ¿cuál es el fondo? Más allá del hecho personal de que mataron a un ex policía y a su esposa en un hecho de la normalidad de la violencia y la inseguridad de nuestro país, que simple y sencillamente aquel grupo criminal que tumbó el helicóptero hace 10 años vuelve a actuar con toda la impunidad posible. Y esta situación muestra uno de los problemas mayores que en este momento pareciera, al menos para la clase política o la comentocracia, estar quedando de lado. Y esa es la reflexión que genera Gerardo Esquivel, y lo digo porque proviene de un elemento de la Cuarta Transformación, porque la discusión no la plantea el opositor tradicional o descalificado que siempre está protestando, como pueden ser muchos de los actores de la conjura, sino simple y sencillamente gente de adentro del aparato de la clase política gobernante. Creo que, espero, de verdad, que sí se den las posibilidades de masificar la discusión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Zedillo, por lo que significa de la discusión del tema central, que es la destrucción de la República, que es el avance a un proceso autocrático que obviamente limita las libertades y que genera para muchos de nosotros desazón mayor de un futuro de un México con escasa libertad, con crisis financiera, con sustento de la inseguridad, de la violencia. Creo que allí está el debate profundo que tenemos que estar rescatando de lo que está sucediendo entre Zedillo, el expresidente Ernesto Zedillo, y la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, sin duda, tienes mucha razón en tu comentario. Precisamente de la normalización de la inseguridad pública se deriva esta última charla habida entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, donde el presidente norteamericano, Alfredo, le propone a la presidenta que tropas norteamericanas combatan directamente al crimen organizado, a ese crimen que se ha enseñorado en el país, que con estas circunstancias de impunidad mata a un policía y a su esposa de manera artera, sin mayor problema. Le propone Trump a Sheinbaum que permita gente del ejército a combatirlos directamente, y ante la negativa, bueno, Trump dice en una conferencia en su país que la presidenta tuvo miedo, que le tiene miedo a los cárteles y que ellos dominan la vida pública del país, como tal parece. ¿Cuál es tu opinión? Pues sin duda tienen en Estados Unidos un diagnóstico bastante cercano a la realidad, no necesariamente porque la presidenta le tema a los cárteles de la droga, sino porque se encuentra justamente en el centro de una confrontación entre la pugna que tiene Trump para conseguir sus propósitos y por el otro lado el expresidente López Obrador y su grupo. Ella está en medio de ese conflicto y lamentablemente para su gobierno no tiene elementos de defensa, excepto García Harfuch y quizá Ebrard por su maleabilidad. De allí en fuera no tiene elementos de defensa para su gobierno o para poder mecanizar una política que vaya de acuerdo a los propósitos que está emprendiendo Trump para beneficio de México. Nosotros pudiéramos pensar que si Trump está interviniendo es para bien de México. No.
es justamente porque ya en México los cárteles de la droga están profundamente empoderados en buena parte del territorio nacional y el gobierno de la República no tiene elementos para poder atacarlos. Ya lo estamos viendo, no se puede resolver aún el conflicto de Sinaloa 6 meses después del ¿No ha gobierno. podido con el Mencho? No ha podido, no lo ha localizado, no saben, o ya murió el Mencho, ¿no? Y no es más que una entelequia. Pero de todos modos creo que el conflicto que tiene la presidenta es ese justamente, que no está siendo lo suficiente empoderada para poder emprender lo que ella quisiera. Está entre dos fuegos, Trump por un lado y López Obrador por el otro. Muy bien, Alfredo. Toño, ¿qué te parece estos temas de soldados norteamericanos combatiendo al narcotráfico en México? Bueno, esto parte de la declaración como grupos terroristas en Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido, esta declaración implica, entre otras cosas, el poder utilizar las Fuerzas Armadas estadounidenses en extraterritorios del propio Estados Unidos. La propuesta, yo creo que, y lo hemos platicado aquí muchas veces, creo que le viene bien como narrativa a la presidenta, es decir, se envuelve en un nacionalismo. En la soberanía En la nacional. soberanía. Y esto le viene bien porque es lo que vende, ¿no? Yo protejo nuestra soberanía, yo protejo nuestro nacionalismo, desde esa perspectiva. Pero deja de ver esta otra parte donde ella permite que en temas tan cruciales como es el tema de la salud, vengan médicos cubanos que no tienen ni siquiera la capacidad para atender la problemática de la salud. Pero eso sí es permitido, ¿no? También es permitido que nosotros estemos haciendo acuerdos con Cuba para, como ya lo dijo Díaz-Canel anteayer, para que ellos puedan apoyar para establecer la democracia cubana en México. Entonces, ahí ya no está el nacionalismo, ahí ya no es la autonomía, ahí ya solidaridad no existe, se ¿no? llama. Ahí se llama solidaridad, ahí se llama apoyo a los pueblos hermanos, etcétera. Entonces, me parece que ese discurso de la presidenta no es adecuado. Podríamos ver que tampoco es adecuado que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o de cualquier país se involucraran en temas nacionales. Sin embargo, también hay, y ya lo dijeron los propios gentes de Estados Unidos, mencionaron que México es el lugar donde más espías rusos existen. Entonces, todo ese nacionalismo, ¿dónde queda, no? Pero más allá, si tuviésemos la capacidad institucional para poder hacer frente no solo al problema de narcotráfico, sino a los problemas de inseguridad que existen en nuestro país, yo creo que no hubiese esa intención o esa propuesta de cualquier país. No hablemos de Trump solamente, que el señor, bueno, tiene como dice la presidenta, tiene su forma muy peculiar de decir las cosas, ¿no? Muy bien, Toño. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con este mismo tema, pero ahora en la reflexión, perdón, y la opinión de Martín Quitano y de Juan Antonio Negro. En un momento estamos con ustedes. Mantente informado a través de las plataformas de Sociedad 3.0 Multimedios. Somos un portal de noticias, radio por internet y televisión. Entérate del acontecer local, estatal, nacional e internacional con veracidad y oportunidad. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Búscanos en nuestro portal web como sociedad3.0.com, en Facebook como Sociedad 3.0, Twitter Sociedad-30 y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti. ¿Buscas calidad educativa? Universidad IBES. Ofrecemos 13 licenciaturas, 4 especialidades, 6 maestrías y 5 doctorados.
En la Universidad IVES, tu éxito es nuestra prioridad. Por eso contamos con un sistema de becas que te facilita el acceso a la educación superior. Pero eso no es todo. Talleres extracurriculares para potenciar tus habilidades y un equipo docente altamente capacitado que está listo para guiarte en cada paso de tu camino. El futuro comienza aquí, Universidad IVES. Ven y descubre por qué 29 años de experiencia respaldan nuestra excelencia educativa. Contáctanos a través de nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad IVES o llama al 2288-123-456. También puedes mandarnos un WhatsApp al 2287-540751 y si lo prefieres, visítanos en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. No lo pienses más, somos tu mejor opción. Somos Linces, somos IVES. Bienvenidos a Bachillerato IVES, tu mejor elección educativa. En Bachillerato IVES sabemos que tu futuro es lo más importante y por eso estamos comprometidos en ofrecerte una educación de excelencia. Nuestros maestros altamente capacitados y nuestro enfoque integral te prepararán no solo para tus exámenes, sino para la vida. ¿Por qué elegirnos? Horarios cómodos y flexibles. Sabemos que tienes muchas responsabilidades y actividades, por eso adaptamos nuestros horarios para que puedas estudiar sin estrés. Costos accesibles. Creemos firmemente que una educación de calidad no debería ser un lujo, por eso nuestros costos están diseñados para ser accesibles para todos. Una educación que marca la diferencia. En Bachillerato IVES no solo te preparas académicamente, sino que también te desarrollas como persona. Nuestro enfoque integral te ayudará a alcanzar tus metas y sueños. Además, ofrecemos una amplia variedad de talleres extracurriculares para que descubras y desarrolles tus talentos. ¿Te apasiona el canto, el teatro, la danza folclórica, la pintura, la guitarra o el fútbol femenil? Tenemos algo para ti. También contamos con activación física para mantenerte en forma y saludable. Y hay más buenas noticias. Con nuestra promoción especial puedes acceder a una beca del 50%, haciendo tu educación más accesible que nunca. No dejes pasar esta oportunidad única. Inscríbete hoy mismo y da el primer paso hacia un futuro brillante. Llámanos al 2288 17 20 26 o envíanos un WhatsApp al 2288 56 80 88. También puedes visitarnos en nuestra sede, calle Juárez número 87, zona centro, Jalapa, Veracruz. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. La experiencia respalda nuestra excelencia. Únete a la familia IVES y construye tu futuro con nosotros. Somos Linces, somos IVES. Universidad Martí, impulsando la innovación del conocimiento. Somos una universidad consolidada a nivel nacional e internacional con planes de estudio pertinentes y de alto nivel. Contamos con licenciaturas en Ingeniería Civil, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Tecnología y Producción. Además, tenemos maestrías en Ingeniería, Administración, Psicología, Ingeniería Ambiental y Derecho Procesal Penal. También puedes profesionalizarte con un doctorado en Ingeniería, Administración, Psicología, Educación y Derecho Procesal Penal. ¡Únete a los mejores! Pide informes en nuestros teléfonos 782-822-3350 o a través de nuestro correo informes@umarti.edu.mx. Manda un mensaje a nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad Martí. O mándanos un WhatsApp al 782-210-6521. Ven a nuestras instalaciones, ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Universidad Martí. Aprende, avanza y transforma. Únete a la excelencia educativa en secundaria y preparatoria Dr. Gavino Barreda. Con más de 60 años dedicados a la formación académica, somos tu mejor alternativa. Contamos con un cuerpo docente altamente capacitado en tecnología educativa para garantizar una enseñanza de primer nivel a costos accesibles. Contáctanos al 782-823-1105 o síguenos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. También puedes visitar nuestras instalaciones ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Permítenos ser parte de tu trayectoria hacia el éxito en una comunidad educativa de excelencia. Nuestra historia avala nuestro compromiso con la calidad educativa. Únete a Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Más de 60 años de experiencia al servicio de tu desarrollo académico. Soy Gavino, soy evolución. Estamos de nuevo aquí en esta emisión número 492 de La Conjura y estábamos conversando sobre el tema de la confrontación ahora entre la presidenta Claudia Sheinbaum y
el presidente norteamericano Donald Trump con el tema de la propuesta del presidente norteamericano de enviar tropas de ese país a combatir directamente el crimen organizado, y ante la negativa de la presidenta, bueno, Trump opinó que tiene miedo. Y relatábamos los casos que ha habido aquí de total impunidad y que no se resuelve el tema del crimen organizado en el país. En este contexto, Martín, ¿qué opinas de esta propuesta del presidente y de la respuesta de la presidenta, que además hoy en la mañanera habla sobre que no quiere tratar estos temas con los medios de comunicación, que la relación con el presidente es muy bueno y que bueno, ahí se debe tratar este tema? ¿Cómo ves? No, sin lugar a dudas, yo creo que hay una simulación en el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando plantea el debate con los Estados Unidos como una cuestión, primero, que quiera ocultarse públicamente. Segunda, que todo está en miel sobre hojuelas, lo cual evidentemente no es así. Hay una serie de presiones que se están dando, particularmente en esta línea de acción pública internacional, como es la cuestión de cómo están mirando los Estados Unidos la guerra real contra los cárteles mexicanos y contra de otras partes del mundo, pero particularmente los mexicanos por la frontera. Y creo que esto tiene que ver con algo que a mí me llama muchísimo la atención del abandono del ejercicio de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y me explico. La presidenta Claudia Sheinbaum, si mal no recuerdo, tiene 7 meses u 8 en el gobierno, uh-huh. Y el presidente Donald Trump tiene 100 días y ganó un mes y medio antes, en noviembre. Suponía yo que después del arribo de Donald Trump y cuando ya era presidente electo, siempre se había planteado este tipo de eventos como una posibilidad. Lo decía en el discurso cotidiano Donald Trump: si es necesario voy a mandar el ejército estadounidense a frenar. Y ya definió a los criminales como lo voy a definir como organizaciones terroristas. Lo que me llama la atención es esa falta de trabajo en términos de relaciones internacionales, de relaciones exteriores, como para que tu principal aliado, socio comercial de la vecindad que tenemos con ellos, no haya habido los suficientes contactos para establecer lo que también ha insistido la presidenta que sí está dispuesta a hacer, que es establecer una política de colaboración con el gobierno estadounidense para enfrentar en todo caso a la delincuencia organizada. Bueno, pues parece ser que esto no ha resultado en nada o no se ha realizado simplemente. Y es lo que a mí en lo personal me parece absolutamente difícil de entender. Y me voy a lo que comentaba Alfredo Bielma. Pareciera que el equipo que acompaña la construcción de las políticas del gobierno mexicano no está siendo lo suficientemente capaz para identificar dónde están los elementos que ponen en jaque mismo al ejercicio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y uno de ellos es el de la seguridad, y particularmente el de la relación con los Estados Unidos en este apartado de la seguridad, porque el problema de la seguridad, de la inseguridad y la violencia en México, para los Estados Unidos es un problema de seguridad nacional. Así es. Y en ese sentido tenemos que estar actuando en consecuencia. Y que debería ser igual para nosotros. Bueno, pero por supuesto, claro, que es el segundo paso. Nosotros, a decir de muchos especialistas y analistas de la cuestión de la seguridad en nuestro país, estamos en un nivel de despelote mayor que favorece precisamente la identificación de gobiernos ya institucionalizados, paralelos, dirigidos desde el crimen organizado, con el asalto a un montón de gobiernos locales que están ya no solamente bajo el dominio de un político que controla el gobierno, pero que lo controla a su vez el crimen organizado, sino ya elementos del crimen organizado instalados en el gobierno, en los gobiernos legalmente constituidos. Y las referencias las tenemos y están saltando, claro, y las referencias están saltando así por todas partes, y pareciera que esto no pasa. El último caso, el de Teuchitlán, que acaban de detener al presidente municipal porque tenía, dicen, relaciones directas con el cártel. Oye, perdón, Toño, ahorita que te toque intervenir, me gustaría saber tu opinión también sobre esta vinculación del alcalde de este municipio
Jalisciense, de Teuchitlán, con el MC tan calladito que están en ese partido, ¿no? Y que hacen tanto alboroto de su integridad. Perdón. No, yo cierro para dar el paso a eso que me parece también fundamental, porque el asunto es, por un lado, la escasa o nula integración formal de una política que se construya desde México para con los Estados Unidos en esta coordinación y obviamente despresurizar este tipo de elementos de presión que favorece Donald Trump. Y número 2, en el caso particular de México, y lo quería referir, por eso sacaba al presidente municipal de Teuchitlán, lo que refleja, porque no es el único caso, hay otros también ligados a MC particularmente, que favorecen la ruptura también de uno de los actores que han favorecido el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, que es el Movimiento Ciudadano, que se miraba en su eficiencia discursiva, en la supuesta eficiencia de los gobiernos de la construcción naranja, como le llaman ellos, que eran Jalisco y Nuevo León. Sí. Y en ambos casos ya hay una puesta en jaque por sus vínculos con el crimen organizado. Más Jalisco, evidentemente. No, bueno, me refiero a todo el origen. Samuel García está acusado también en el número de elementos, pero aquí particularmente porque eran las joyas de la corona del Movimiento Ciudadano, y en ese sentido se desmorona completamente la supuesta pureza de este grupo político. Muy bien, Toño. Bueno, yo empiezo por decir que lamentablemente es necesario repetirme. En 2024 Estados Unidos tenía 340 millones de habitantes. La Oficina para el Combate a las Drogas del Gobierno de Estados Unidos reconoce que hay aproximadamente 45 millones de estadounidenses que son adictos a drogas duras. El tabaco, el alcohol, algunos alimentos ricos en carbohidratos se consideran técnicamente drogas adictivas, pero blandas. Las drogas duras son la heroína, las metanfetaminas, la cocaína, los aerosoles inhalables y, por supuesto, todo aquello que altera el estado consciente de las personas. Bueno, tener 45 millones de adictos representa casi el 14% de la población. Un presidente de Estados Unidos valiente y honorable tendría que decir: somos un país de adictos. Somos un país con un problema grave donde 1.3, 1.4 de cada 10 ciudadanos consume regularmente drogas duras. Bueno, no lo va a decir el señor Trump. Es más fácil echarnos la culpa a nosotros. Y pongo un ejemplo muy feo, muy desafortunado, pero muy gráfico. ¿Cuándo usted ha visto que alguien venda en la calle excrementos envasados? Nunca, porque nadie los compra. El principio, como en toda la vida económica de la humanidad, no está en la oferta, sino en la demanda. Si se producen narcóticos en México, es porque se consumen en Estados Unidos. Y ya lo dijeron Carlos Luna y lo dijo también Martín Quitano, México es ya un país con gravísimos problemas de consumo, en donde atenta severamente la drogadicción contra la integridad familiar y la convivencia ciudadana. De suerte que lo que están buscando los Estados Unidos es culparnos a nosotros de un problema grave, profundo, que tienen mucho antes de que México empezara a ser usado por los cárteles de la droga. Primera cuestión. Segunda, los Estados Unidos lo toleraron, lo permitieron, lo aceptaron, porque tener suministro de marihuana, tener suministro de cocaína y de heroína les permitía apacentar, mantener tranquilos a los adictos. Muchos de ellas, ya lo dije aquí, ex veteranos de guerra con problemas psiquiátricos, muchos de ellos poseedores de armamento de alto calibre, y abasteciéndolos de drogas los tenían tranquilos. Pero el fentanilo les cambió las tornas. Con el fentanilo, según Trump, el año pasado se murieron 300,000 gringos de sobredosis. Es una cifra que no he comprobado con la oficina del cirujano de Estados Unidos, pero es muy probable. 150,000 sí se murieron con el fentanilo. Y ahora sí están asustados porque el fentanilo mata y mata rápido, no como las otras drogas. Primer tema. Segundo tema. El policía muerto es una cosa grave, trágica, y explico por qué. La inteligencia extranjera, suponemos que la gringa, les avisó a los mexicanos en dónde estaba el Mencho, y entonces un equipo de super mega contraélite del ejército mexicano, los murciélagos, murciélagos exactamente, viajó en un operativo nocturno
apoyado por tierra y por aire, y un helicóptero en donde estaba el grupo más importante. Hasta eso sabían. Un helicóptero que debe costar 15, 20 millones de dólares con toda la tecnología del mundo, le dispararon un misil de fabricación rusa desde abajo las tropas del Mencho. Sobrevivió uno de los 20 y tantos ocupantes de ese helicóptero. Es el policía que mataron. Lo mataron 10 años después, no de gratis. Acaba de ser testigo en el juicio en el cual declararon cadena perpetua para uno de los hijos del Mencho en Estados Unidos. Y la tercera cosa por la que me preguntaba hace un momento el rector, yo no veo que el gobierno mexicano tenga ni siquiera la percepción del problema en su dimensión. Hace años que los grupos delincuenciales le piden a las autoridades municipales o les exigen que el tesorero, que el director de obras públicas, que el secretario del ayuntamiento sean gentes que le reporten a los cárteles. ¿Se acuerda usted de un homicidio terrible, espantoso, de un tesorero municipal de Coatepec que fue descuartizado por la delincuencia organizada simplemente porque se negaba a darles lo que estos tipos les pedían? Hoy prácticamente, y lo dijo cínicamente, groseramente, el gobernador de Sinaloa, el señor Rocha Moya, que quien no negocia con los narcos ni guarda su vida ni obtiene el puesto que quiere. Entonces, ciertamente, la correlación entre la delincuencia y los 3 niveles de gobierno es inexcusable. ¿Cómo se enteraron los menchos de que iba un grupo de élite a atacarlos? Pues porque están infiltrados, porque obviamente dentro tienen complicidades. ¿Cómo permiten, que se importen ilegalmente al país 500,000 millones de pesos de combustible de contrabando sin que las autoridades estén enteradas? Evidentemente hay colusión. Mire, de lo que descubrieron en Tampico, lo que confiscaron, desapareció. Nadie sabe dónde está y no hay un solo detenido. Así como no hay un solo detenido por la línea 12 del metro, que provocó 26 muertos y cientos de heridos y discapacitados, tampoco hay un solo detenido por el robo de 10 millones. Imagínate. 10 millones. Tremendo. Pero no dijiste nada de MC. Está bien. Te niegas a comentar al respecto. No, dices lo de MC. No. A ver, es que no es solamente MC. No hay partido que sea capaz de eludir la presión del narcotráfico. Por supuesto, a ver, Samuel García es un hijo de que tiene años, junto con su padre y sus hermanos, con un despacho dedicado no solamente a facturear, es decir, a defraudar al fisco mexicano, sino a lavar dinero. Está probado. Está probado que este individuo se compró en Tamaulipas un rancho que supuestamente había pagado con su dinero, que le regalaron los narcos. Por supuesto que sí. Y en el caso de Jalisco es evidente que el exgobernador Alfaro tenía vínculos con el cártel y está probado y documentado, pero como dijera mi abuelito, no pasa nada. O sea que no solo hacen canciones chingonas, como dicen. Alfredo, ya tenemos una semana que iniciaron las campañas políticas aquí en el estado de Veracruz, las municipales. ¿Y cuál sería tu primer apunte de cómo van las propuestas y los candidatos, los 5 candidatos que tenemos en Jalapa? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Fíjate que para mí lo importante de esta elección, independientemente de que se trata de elegir a la célula de gobierno más cercana a la población, se refiere a la macropolítica, es decir, cuál va a ser el resultado en términos generales de esta elección, qué partido se va a llevar la mejor tajada de municipios, qué municipios van a ser agenciados por Morena, por ejemplo, cuántos pudiera rescatar el PRI o el PAN. Se trata de ver si se va a consolidar Morena como partido hegemónico o se van a empezar a notar las fracturas que ya hay al interior de este partido. Porque lo que se viene para México es bastante grave. Y Veracruz, son 212 municipios. ¿Cómo vaya a resultar para Morena esta elección?
le va a afincar oportunidades para la elección de intermedia, que 2027. es la 27. Y como es en Veracruz, va a ser en otras entidades. Por supuesto, para mí no es tanto que vaya a ganar Morena Jalapa o que vaya a ganar Morena Coatzacoalcos. Puede ser que la gane, puede ser que no la gane, pero lo importante es el número de municipios que vaya a agenciarse para poder cimentar su poderío político en Veracruz. Gracias, Alfredo. Sin embargo, Toño Lagunes, adicionando un comentario a lo que acaba de señalar Alfredo, se menciona que, por ejemplo, el PRI está creciendo, que Movimiento Ciudadano está estructurando buenas campañas, que el PAN le falta fuerza a nivel estatal, digo de los municipios estatales, no nada más de la capital, para integrar sus estructuras, y que el PT, pues, simple y sencillamente no crece. ¿Cómo ves tú las campañas políticas a una semana de iniciar? Bueno, estos reportes, estas opiniones, ahora sí habrá que ver quién lo dice. Porque ya empezaron a circular las encuestas, Circulan encuestas donde la verdad dan risa y dan pena por los números que ahí reportan, que la verdad es que no son creíbles, ¿no? Entonces habrá que evaluar quién lo dice, ¿no? Muchos de las personas que se dedican a escribir, no voy a decir nombres, pues hacen eso, escribir por consigna, se dedican a hacer que se crea lo que no es, lo que en la realidad no es posible. Si volteamos a ver las campañas de esta primera semana, pues yo pudiera decir que más allá de las propuestas descabelladas, más allá de las propuestas sin sentido, más allá de las propuestas sin sustentos, que hay muchas, porque sí, sin duda, si uno se pone a analizar desde dónde, esta primera campaña, creo yo, se ha caracterizado por violencia. El primer día de campaña... Ya tenemos un muerto por parte de Morena, ¿no? Sí, en Cosquigui. ejecutaron en Cosquigui al candidato a la presidencia municipal. Por un lado, por otro lado, todos aquellos que previos a las campañas empezaron a dimitir y que ya en campañas dijeron, pues yo ya no le sigo porque no están las condiciones para ello, ¿no? Inclusive, y hablando del partido que hace las canciones chingonas, dicen ellos, el coordinador estatal de ese partido, Luis Carbonell, dijo en una entrevista que al menos 10 aspirantes de su partido decidieron hacerse a un lado también debido a las amenazas y hechos de violencia. Entonces, creo que esta primera semana se ha caracterizado por eso, por violencia, pero también por denuncias de los propios ciudadanos. En Alto Lucero hubo una denuncia de los ciudadanos donde estaban acusando o señalando que se estaban utilizando recursos públicos, ¿no? Decían que era muy evidente, ¿no? Y raro que se empezaran a entregar ya apoyos cuando antes ni siquiera estaban sucediendo eso, ¿no? Y esos son ejemplos, ¿no? De lo que está sucediendo, de lo que va a seguir sucediendo. Ya también se habla de un personaje que fue secretario de gobierno en Veracruz, y que regresa de operador. Que regresa de operador. Y este hecho particularmente prende como que los foquitos, porque quiere decir que vienen a hacer algo no muy claro, ¿no? Algo no muy transparente, o que las campañas no están resultando como se esperaba para atraer a este tipo de personajes que yo no tengo el gusto de conocerlo, pero por lo que yo he leído, no es una persona o un personaje que sea bien visto, que tenga acciones claras, sino que inclusive a la propia gobernadora, ¿no? En la campaña se dedicó a estarla atacando, a sacarle su origen zacatecano. Y bueno, pues estas dos lecturas me da de la presencia de este personaje. O vienen a hacer cosas que no son muy claras o no muy o cosas en lo oscurito, o simplemente no están en este momento
las campañas del partido en el poder, siendo como ellos esperaban, ¿no? Muy bien, Toño. Oye, Toño Nemi, fíjate que ahorita que Lagunes señalaba este tema que no deja de ser importantísimo en el proceso electoral de Veracruz, que tiene que ver con la amenaza o el asesinato de un candidato de Morena en Cosquihue. Se agrega este tema que también atinadamente Toño menciona, la llegada del exsecretario de gobierno, el famoso Bola 8, que ya anda operando, y que algún columnista de esos que les encanta inflar notas o tirar rollos, ¿no? Que hay varios en Veracruz. Casi no hay. Señala que viene porque dicen que Agüed no puede comportarse de la manera en que se comporta el Bola 8, ¿no? Que es un tipo que presiona de la peor manera a los actores políticos estatales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, hay que recordar que a Miguel Ángel Yunes Linares se le tenía por el tipo más agresivo, más represivo, más violento de la política veracruzana contemporánea, y sin embargo, al arribo del señor ingeniero Cisneros, a quien a diferencia tuya yo por fortuna no conozco, Sí. y me da mucho gusto no conocerlo, hay que recordar que aún habiendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarado anticonstitucional, inconstitucional, el delito de ultrajes a la autoridad, rompió, junto con Cuitláhuac García Jiménez, el récord de más de 1,100 personas procesadas por este delito. Por ejemplo, que tampoco es santo de mi devoción, le dijeron a Rogelio Franco que se iba a quedar un buen tiempo en la cárcel porque le había roto una camisa a un policía, que el policía estaba frustrado con tratamiento psicológico y que requería atención especial. Bueno, este tipo de acción, bueno, a ver, metieron a la cárcel al que hoy es director general de control de la Cámara de Diputados, vinculado con la Autoridad Superior de la Federación, José Manuel del Río Virgen, probablemente la persona más cercana a uno de los líderes importantes de Morena, que es otro zacatecano, el señor Monreal. Fue un gobierno de Cuitláhuac brutalmente represivo. Acuérdense que disparó la policía contra los manifestantes de Totalco y mató a 2. Acuérdense de la cantidad de jóvenes presos por la policía, que solo aquí en Jalapa, en el cuartel de San José, perdieron la vida durante esos aciagos años. Bueno, pues yo le pido a Dios que no sea verdad que este individuo regrese a operar. Primero, pues porque ya se vio su naturaleza violenta. Segundo, porque técnicamente se suponía que él contaba con la simpatía y el respeto de la actual gobernadora, pero quedó claro que no, porque el señor llegó a soñar con convertirse en gobernador él mismo, gastó mucho dinero de los contribuyentes en una campaña en defensa de los derechos de los negros, de la negritud, de la población negra, solo para darse a conocer un estado que al día de hoy poco lo conoce y que si lo recuerda es justamente por represión. Gracias, Toño. Martín, tu apunte final sobre este importante tema. Oye, fíjate que yo me quisiera referir a esta semana de campañas con un sentido de pesadumbre por 2 momentos fundamentales. Uno, ya lo refería a Toño Lagunes, el de la violencia, que comentaría después de decirte que lo que me da este pesar es el encontrarme nuevamente con esta presentación de candidaturas, de candidatos, de ideas, del mismo talante de siempre, que no avanza, que no realmente articula ideas frescas, alternativas, que puedan establecerse como modelos alternativos a la crisis que vive nuestra entidad en muchos de sus apartados de la vida pública cotidiana. Es decir, estamos en los mismos espacios de siempre, donde los candidatos simulan, mienten, no proponen, banalizan, no acuden realmente a reclamar un espacio de reconocimiento
real de la sociedad, sino simple y sencillamente a gerenciar un momento de fama de este mes que dura la campaña. Y esto es pues muy mal. Pero la otra parte es la cuestión de la violencia. Según el programa Votar entre Balas de la organización Data Cívica, se documentó que entre el 1 de noviembre, que es cuando inicia el proceso electoral en 2024, y el 30 de marzo del 2025, había habido 18 víctimas de violencia electoral, incluyendo asesinatos, secuestros, ataques armados y amenazas contra funcionarios, candidatos y fuerzas de seguridad. Estos 18 se suman al del primer día de la campaña, que es donde muere el candidato de Cosquihue asesinado, y lastiman, no sé qué tanto, si habrán muerto otros de sus familiares que también fueron baleados. Pese a este elemento de violencia que allí se da a partir de esta fecha del 1 de noviembre, lo triste y también de pesar es el discurso oficial que, al menos por la vocería del secretario general de gobierno, se manifiesta de que no hay problemas y de que no hay focos rojos. Efectivamente, mucho que cuestionarles tendríamos que hacer para no señalar lo que el señor secretario Ricardo Boyd ha dejado de hacer por la gobernabilidad de nuestra entidad, por la gobernanza en nuestra entidad. Se ha visto como un secretario de gobierno lejano de los problemas que se viven, y no sé si sea como parte de un ejercicio de poder de la gobernadora y de control de sus secretarios. Pero al final de cuentas él tiene una responsabilidad institucional que deja de lado. Y en este momento, para el proceso electoral 25 de estos 212 municipios, la incertidumbre respecto de que si un candidato puede salir de su casa, pero no necesariamente regresar con vida. Y esto ha generado renuncias muy importantes en muchos municipios de la entidad, y creo yo que un ambiente en muchos espacios del territorio veracruzano, aunque no lo quiera reconocer el gobierno del estado, que son realmente focos rojos. Vamos a esperar que no llegue más sangre al río, vamos a esperar que la violencia no se desborde, no porque haya una gran movilización social, sino simple y sencillamente porque los factores de poder real del Estado se están moviendo con altísimos niveles de impunidad y obviamente en deterioro de la vida y de la seguridad de muchos de los que aspiran a representar, no sé si legítimamente a los puestos de los municipios de nuestro estado. Muy bien, Martín. Y bueno, con esto concluimos esta emisión 492 de La Conjura. Como siempre, agradeciéndoles de manera muy sincera el favor de su atención, y con la participación de mis compañeros Antonio Lagunes, Alfredo Bielma, Martín Quitano y Juan Antonio Nemi, les damos las buenas noches. Les deseamos una semana exitosa y plena de salud. Soy Carlos Luna Escudero y, como siempre, un honor y un gusto participar con ustedes. Muy buenas noches.